Hola, mi nombre es Sarani Paniagua Arteaga y esta es mi presentación del ensayo dimensionado de la materia de pensamiento lógico, crítico y creativo. Este ensayo nace a partir del proyecto que creamos con mi grupo de esta materia para tratar la problemática de la violencia de género, una problemática muy grande en la sociedad en la que vivimos ahora. Y bueno, este ensayo se llama Luz, Cámara, Justicia. Ustedes se preguntarán por qué. Entonces, antes de abarcar estas 5 dimensiones, vamos a repasar todo lo que es el contenido de este ensayo, empezando por su introducción. Bueno, este ensayo empieza con una frase de Malala Yousafzai que nos dice: levanto la voz, no para poder gritar, sino para que aquellas que no tienen voz puedan ser escuchadas. No podemos tener éxito cuando la mitad de nosotras somos retenidas. Continuando con esta introducción, nos dice: la violencia de género en Bolivia es alarmante, con alrededor de 12 denuncias diarias de violencia sexual contra mujeres. Este problema puede afectar a cualquier ser querido y a menudo la distracción y la falta de empatía hacen que ignoremos estos sucesos tan graves. Es fundamental hablar sobre esta problemática para poder visibilizar el sufrimiento de las víctimas y crear conciencia en la sociedad sobre todo. Entonces seguimos. Dice: se pretende dar a conocer la experiencia de visitar a un hogar de menores que son madres debido al abuso que sufrieron. A través de esta narrativa se busca mostrar cómo viven su lucha y la pureza de sus almas, fomentando así la empatía del lector. Ahora nos vamos a los objetivos. El objetivo general es que el lector se atreva a hablar y difundir la realidad de la violencia de género, que se entiendan los conceptos de este mismo, sus causas, sus consecuencias, que observamos más de cerca al visitar el hogar de estas niñas. Bueno, los objetivos específicos son concientizar, comunicar y difundir el concepto de machismo como el origen principal de estos casos, para poder erradicarlo de raíz. Juntos podemos generar la esperanza y ser la voz de todas aquellas que han sido silenciadas y de aquellas que continúan luchando por ser escuchadas. Seguimos con el desarrollo. La violencia de género contra la mujer es un fenómeno global que incluye agresiones físicas, psicológicas y sexuales, afectando a mujeres de diversas edades y culturas. Su erradicación requiere de un enfoque integral que aborde tanto sus manifestaciones visibles como las estructuras sociales y culturales que la perpetúan. La violencia de género no solamente tiene causas y efectos inmediatos, sino también tiene consecuencias a largo plazo, ya sea en la salud física o mental de las víctimas, socavando derechos humanos y obstaculizando el progreso hacia la igualdad de género. Ahora, la principal causa de la violencia de género, aunque en esta influyan muchos factores, en general es el machismo, una ideología que considera a la mujer inferior y promueve desigualdades a través de roles de género tradicionales y estereotipos sexistas. Combatir el machismo exige acciones educativas y legislativas que fomenten la igualdad y así protejan los derechos de las mujeres. Y es fundamental hablar sobre este tema por varias razones. Primero, por la visibilidad y conciencia sobre su gravedad, lo que puede ayudar a romper el silencio que rodea muchas situaciones de abuso. También contribuye a la prevención al permitir identificar y abordar factores de riesgo, además de crear un ambiente de apoyo para las víctimas. También la discusión pública sobre este tema puede impulsar a cambios sociales hacia la igualdad de género y presionar a los gobiernos para que implementen leyes más efectivas. Aquí hay un dato estadístico que dice que Bolivia reporta 16 feminicidios y 14 infanticidios durante el primer trimestre de 2024. Se imaginan, ya estamos en julio ya. Entonces, este proyecto busca sensibilizar a los jóvenes sobre esta problemática, sobre la violencia de género, el machismo, explorando su impacto en la vida de las menores afectadas a las que fuimos a visitar. A través de esta iniciativa se espera fomentar la empatía y el cambio social, así como destacar la resiliencia de quienes han enfrentado estas situaciones. Por esto mismo decidimos tener 2 grupos focales, el fundamental siendo este grupo de niñas que son mamás debido al abuso, que varían sus edades de los 11 hasta los 15 años, en donde las visitábamos frecuentemente con 2 objetivos para cumplir: el de poder apoyarlas económicamente y también trabajar en su estado emocional, realizando actividades para recaudar fondos como ventas de garaje, ventas de postres, actividades en los semáforos. Bueno, y al ayudarlas emocionalmente, ya que este trauma les dejó muchas repercusiones en cuanto a su salud mental, las podríamos ayudar también a que estimulen la confianza en sí mismas con actividades donde puedan expresarse libremente y aceptar su realidad
para poder mejorarla en un futuro. Y nuestro segundo grupo focal serían estudiantes, adolescentes entre 17 y 18 años de la promoción, se puede decir, de los colegios Marista y La Santa Cruz, donde preparamos un taller especial para las chicas y otro para los chicos, donde realizamos actividades basadas en contextos que cautiven su atención, ya que se podían identificar, y les hablamos sobre el micromachismo, cómo lo tenemos a veces normalizado e inculcado en la sociedad, y que esto también puede escalar y escalar para que se dé lamentablemente una situación de abuso, de acoso, etc. Entonces, les ayudamos a identificar ciertas actitudes, palabras o pensamientos que promueven esta cultura machista, poniéndolos en conversación y reflexión, respetando obviamente y contrastando opiniones y pensamientos propios con los de los demás. Ahora, para concluir este resumen del ensayo, es fundamental comprender que la violencia sexual contra la mujer es una problemática que pasa y es una realidad muy lamentable. También hay que comprender su concepto, el concepto también de lo que es el machismo, ya que estos afectan profundamente a nuestra sociedad, sobre todo a la mujer en diferentes aspectos, contextos, ya que el mismo machismo se presenta en variados ámbitos sociales y culturales, como en el de la religión. En algunas se muestra más que en otras. En el ámbito laboral también, donde existe una brecha salarial del 26% menos de lo que ganan los hombres en diferentes rubros de trabajo. También existe la sexualización de la mujer en su mismo trabajo. El machismo y la violencia de género están presentes también en las relaciones de las personas, llevando a comportamientos tóxicos como las infidelidades, el control del hombre por encima de la mujer, la sumisión de ellas mismas. En fin, esto se tiene que acabar. Entonces, erradicar la ignorancia sobre estos problemas es clave para romper patrones de nuestros entornos. La unión de personas por causas benéficas puede generar un impacto positivo, brindando apoyo emocional y económico a quienes de verdad lo necesitan. Se enfatiza la importancia de la empatía y la acción, sobre todo en este ensayo, incitando a la comunidad a alzar la voz por las víctimas de abuso y de acoso. Cada esfuerzo cuenta en la lucha contra la violencia de género y se invita a todos a reflexionar y actuar para contribuir a un cambio significativo en la sociedad. Y bueno, mi propuesta en este ensayo es aumentar la conciencia sobre la violencia de género y el machismo en la comunidad a través de diversas actividades interactivas, donde se pueden realizar talleres educativos y círculos de diálogo en escuelas, comunidades, fomentando la empatía y la comprensión. Además, se pueden también lanzar campañas de sensibilización en redes sociales, junto con eventos comunitarios anuales que incluirán actividades artísticas y participación de organizaciones locales. También sería bueno organizar sesiones de teatro donde los jóvenes puedan expresar sus experiencias y reflexionar sobre el impacto de esta violencia de género. Este enfoque integral no solo informará, sino también que transformará actitudes, promoviendo un cambio social significativo hacia un futuro más seguro y respetuoso para todos. Ahora sí, empezando con el dimensionado, primero está el argumento principal. Nuestro tema principal a abordar en este ensayo será el machismo y cómo este es la causa, el origen de la violencia de género hacia la mujer, la desigualdad en varios aspectos de la vida. Nos centraremos en este sistema de pensamiento que justifica el dominio masculino sobre las mujeres, perpetuando roles de desigualdad en el hogar y en la sociedad en general, identificando las situaciones donde este mismo se refleja, como en las relaciones interpersonales que legitima los comportamientos abusivos, el machismo y la violencia de género como resultante de este, añadiendo sus consecuencias y concientización mediante se describe el proceso de nuestro proyecto, será lo esencial para comprender y entender el propósito de este ensayo. Ahora, las proposiciones más importantes. Como primera proposición tenemos, claramente están los feminicidios y el abuso infantil. Son dos problemas interrelacionados que reflejan la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y niñas. En este se hace énfasis a un grupo específico que es el más afectado y está en desventaja dentro de la sociedad por esta problemática. Como segunda proposición tenemos, combatir el machismo requiere de acciones educativas, legislativas y culturales para promover la igualdad de género. En este se subraya un enfoque integral, la importancia de implementar este tema de manera educativa y asertiva,
de tener el conocimiento necesario para poder tratarlo. La proposición número 3 es: estas actitudes reflejan cómo las normas patriarcales pueden influir en las acciones de las mujeres, a menudo sin darse cuenta, contribuyendo a divisiones y desigualdad de género. Aquí, la autora da énfasis a que esta problemática también se promueve inconscientemente, por eso la importancia de identificar ciertas acciones. La cuarta proposición sería: el machismo entre hombres se manifiesta de manera preocupante en cómo se etiqueta y se trata a las mujeres dentro de ciertos grupos. Aquí, la autora resalta la preocupación sobre este problema, ya que influye en los grupos sociales de manera negativa. Ahora, ¿cuáles son los conceptos desarrollados? Tengo 3 principales, que es el concepto de violencia contra la mujer, que es un fenómeno global que abarca diversos tipos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. No solo causa un impacto inmediato en la víctima, sino que también tiene efectos a largo plazo en su salud física y mental, así como en su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Además, destruye los derechos humanos fundamentales y obstaculiza el progreso hacia la igualdad de género. Ahora, el concepto de machismo. Es una ideología que considera a la mujer un ser inferior en uno o varios aspectos con respecto al hombre. Se manifiesta desde roles de género tradicionales que limitan las expectativas de hombres y mujeres, hasta en el lenguaje y la cultura que perpetúan estereotipos sexistas que definen a la mujer como un objeto. Se refleja en desigualdades económicas y laborales, así como en formas extremas de violencia como la violación, que refleja y refuerzan creencias patriarcales sobre el control y dominio masculino. Y por último está el concepto de patriarcado. Es la sociedad donde el hombre predomina, donde vivimos nosotros. Han tenido un papel predominante en muchas sociedades en términos de poder político, económico y social. Se ha manifestado de diversas formas, como la discriminación de género, la desigualdad salarial, la falta de representación femenina en posiciones de liderazgo y la perpetuación de estereotipos de género. Seguimos con los criterios del análisis. ¿Qué elementos y qué estándares se encuentran en este ensayo? Empezando por los estándares, tenemos el de la profundidad. Se explicó cada concepto, causas y consecuencias, en este caso, de la violencia de género, lo más completo posible. También hubo mucha emoción y sentimiento a la hora de redactar el texto, lo cual ayuda a una comprensión más profunda. También va acompañado el estándar de la claridad. Fue una redacción ordenada. Mientras se relataba la experiencia de la realización del proyecto, se explicaban los conceptos que abarca el ensayo de manera concisa y lógica, de principio a fin en orden cronológico, con un lenguaje estándar para que exista una comprensión clara del lector. Ahora, los elementos que destacaron en este ensayo serían los conceptos, ya que el ensayo se caracterizó por tener estos conceptos organizados y clasificados para distinguir uno de otro, como por ejemplo el concepto de machismo y el de patriarcado. Preguntas. Este es el otro elemento que se encuentra en este ensayo. La autora implementó preguntas con el objetivo de que el lector ponga en cuestión su pensamiento y lo ponga en reflexión para analizarlo y generar curiosidad sobre el tema abordado. Un ejemplo de pregunta sería: ¿cómo puede ser que en Bolivia cada día se registren alrededor de 12 denuncias de violencia sexual contra la mujer? Cuando ves las noticias, ¿no se te estremece la piel de pensar de que un día pueda ser tú, tu hermana, tu madre o tu novia? Ahora empezamos con la dimensión lógica. Esta se refiere a la capacidad de organizar y estructurar ideas de manera coherente, evaluando argumentos y evidencias para llegar a conclusiones válidas y fundamentadas. Empezamos con el propósito del mensaje. Fomentar la empatía hacia la problemática de la violencia de género y el machismo, incitando a los lectores a difundir la realidad de quienes sufren esta situación. Se busca concientizar sobre el origen de estos casos, promoviendo la lucha conjunta por la voz de las víctimas y aquellas que aún luchan por ser escuchadas. La eliminación de la ignorancia en torno a estos temas es crucial para romper patrones en nuestros entornos sociales. Se invita a la acción, alentando a los lectores a apoyar a quienes sufren acoso o violencia y a investigar y comunicar sobre estas problemáticas. La importancia de cada aporte individual se destaca, incitando a todos a reflexionar y actuar frente a esta situación que persiste en la sociedad.
Ahora las preguntas esenciales. La primera es para la percepción de la realidad. ¿Cómo puede ser que en Bolivia cada día se registren alrededor de 12 denuncias de violencia sexual contra la mujer? La segunda, que es de reflexión, dice: ¿alguna vez has escuchado algún comentario, generalmente de parte de un hombre, que les haya hecho sentir incómodos? La tercera, que es para ponerse en el lugar del otro o la empatía. Cuando ves las noticias, ¿no se te estremece la piel de pensar que un día puede ser tú, tu hermana, tu madre o tu novia? Y bueno, las últimas, que son de comprensión de la magnitud del problema, es: ¿por qué es importante hablar sobre la violencia de género? ¿Cuál es la causa de la violencia de género? Ahora tenemos las contradicciones lógicas. La primera es con respecto al taller que tuvimos con los chicos, es donde podemos observar que algunas actitudes de las que hablábamos eran normales o insignificantes para ellos, así que pusimos en cuestión y reflexión estas actitudes o pensamientos, las descompusimos profundamente para llegar a una comprensión o a un porqué. Algunos opinaron de otra manera y nos lo hacían saber con sus participaciones o dudas. Por ejemplo, recibimos comentarios diferentes sobre la brecha salarial de género. Debido a su experiencia, a su parecer no existía una brecha salarial del 26% entre hombres y mujeres y no afectaba mucho a la sociedad. Otra contradicción lógica sería como, por ejemplo, los comentarios sexistas, machistas por parte del político de ultraderecha brasilero Jair Bolsonaro, causando muchas críticas hacia su persona y a su candidatura, por utilizar comentarios inapropiados contra la congresista María do Rosario o en sí a las mujeres en general, donde le dijo a esta congresista: no la violaría porque usted no se lo merece, le dijo. También hizo una serie de comentarios que fueron considerados como una justificación de la brecha salarial de género y el sexismo existente en Brasil. Y así como él, existen personas que creen que este tipo de actitudes son moralmente correctas, justificándolo con el argumento de que tienen un diferente punto de vista al de los demás. El hecho de desvalorizar a un ser humano solamente por su género, porque se cree superior a él, es bastante evidencia como para darnos cuenta de que la sociedad en la que estamos viviendo tiene que cambiar. Seguimos con los argumentos lógicos. El primero es: se valora la capacidad de conquista y la dominación sobre ellas como signos de masculinidad y estatus entre los pares. Y dentro de estos círculos masculinos existe una presión significativa para conformarse una imagen de macho que no muestra vulnerabilidad ni preocupación por los sentimientos de las mujeres. Estas dos se relacionan mucho, ya que el machismo entre hombres también se busca la aceptación de algún grupo social al que quieren pertenecer, así como dice este argumento, conformándose así una imagen de macho o de el que conquista a todas, por así decirlo vulgarmente. Seguimos. La violencia puede ser aprendida y perpetuada a través de modelos de comportamientos violentos, especialmente durante la infancia y la adolescencia, cuando las personas están más influenciadas por su entorno familiar y social. Luego, las mujeres que carecen de recursos económicos o influencia política pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a servicios legales y obtener justicia. Esto se debe a la ruptura del Estado de Derecho, que ya no le asegura a la mujer un tipo de justicia o respaldo en el que pueda ayudarle en estos casos. Luego, las mujeres que carecen de recursos económicos o influencia política pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a servicios legales y obtener justicia. Ahora, como conclusión general de la dimensión lógica, la autora nos otorga información sobre su tema de manera coherente y estructurada, utilizando conceptos claros y fundamentados. También se deja en claro el propósito de la autora, que es poner al lector en acción o reflexión. Reconocer lo que hay detrás de una noticia sobre el abuso sexual, las maneras en las que podemos ayudar, vienen desde la educación en casa, la reflexión sobre nuestras propias actitudes, nuestros comportamientos y los de nuestro entorno. Resaltamos la importancia de conocer sobre estos temas, los conceptos de la violencia sexual contra la mujer, el machismo y cómo este afecta a nuestra sociedad en numerosos aspectos. El poder eliminar la ignorancia sobre estos asuntos es muy importante, ya que así podemos encontrar una manera de romper el patrón en el que nos encontramos en nuestra sociedad o en nuestro mismo hogar. Toda la información correcta es necesaria para participar de debates y compartir opiniones en nuestro entorno.
Ahora seguimos con la dimensión sustantiva. Esta es la que se enfoca en el contenido y significado de las ideas, incluyendo las afirmaciones y conceptos que sustentan el mensaje o un argumento. Primero, tenemos las proposiciones que pueden sustentarse. Estas, a mi parecer, fueron las más necesarias para comprender la magnitud de la situación de la violencia de género aquí en Bolivia también. En algunos casos, los funcionarios corruptos pueden aprovechar de su poder para extorsionar a las víctimas de violencia de género, exigiendo sobornos o favores sexuales a cambio de proporcionar protección o justicia. La violencia de género en línea surge de la misoginia en los espacios físicos y las normas culturales que guían nuestras vidas. Las formas aceptadas de violencia de género incluyen el contacto personal como violencia de pareja, acoso callejero, violación y otras descritas en violencia contra la mujer. Seguimos. Bolivia reporta 16 feminicidios y 14 infanticidios durante el primer trimestre de 2024. Seguimos con las afirmaciones que sustentan el mensaje. La primera, pude darme cuenta de cómo las mujeres estamos tan inculcadas y acostumbradas a soportar este tipo de actitudes, como ser la falta de responsabilidad afectiva, la manipulación, la toxicidad, el maltrato en una relación, solamente por ideologías que se impusieron en un pasado y siguen vigentes hasta ahora. Aquí, la autora afirma cómo las ideologías en la sociedad que fueron impuestas llevan a cometer acciones cuestionables como el maltrato o el sometimiento. Siguiente, tenemos las experiencias de violencia en la infancia pueden afectar el desarrollo emocional y psicológico de una persona y pueden influir en la forma en que esa persona maneja conflictos y relaciones en el futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas que han experimentado violencia en su crianza se convierten en perpetradores de violencia en su vida adulta. Aquí se puede afirmar que en estas vivencias pueden influir negativamente en el desarrollo emocional y habilidades interpersonales. Sin embargo, también se sostiene que no todos los que sufrieron violencia en su niñez repetirán este patrón en la adultez. Ahora, la última es, las chicas llegaron a reflexionar, expresar sus opiniones, comprender la situación de nosotras las mujeres y que necesitamos apoyarnos en todo momento, estar más unidas que nunca para ayudarnos en situaciones de apuro o de peligro. En este texto, la autora afirma que el grupo de estudiantes con el que realizó el taller pudo comprender el tema y reflexionar sobre él mismo. Luego están las frases que no tienen sustento en el mensaje, pero se pueden comparar, que es lo emocional del ensayo. Primero está lo de la experiencia en el hogar de niñas. Tras finalizar de pintar sus dibujos, les pedimos que escriban su nombre y un mensaje que quisieran ver todos los días, sus sueños o una inspiración para poder seguir luchando cada día. En el caso de la niña que no sabía escribir ni leer, nosotras la ayudamos a hacerlo. En ese momento en el que las niñas pusieron lo que sentían en su dibujo, me generó mucha melancolía o impotencia por pensar en lo que les pasó, lo injusto que fue. Me costó mucho imaginarme el dolor que sienten cada día al acordarse de todo, pero a la vez sentí esperanza y me sentí orgullosa de que ellas pueden mostrar lo que sienten y pusieron soy valiente, soy fuerte, estoy superando mis mayores miedos, soy hermosa. La verdad fue muy conmovedor para mí que hasta se me cayeron algunas lágrimas. Continuamos con la dimensión dialógica, que se refiere a la interacción y el intercambio de ideas entre personas, fomentando el análisis crítico y la reflexión a través del diálogo y la comunicación. Primero tenemos los criterios sobre el tema. El primero, cambiar esta cultura machista requiere desafiar las normas establecidas y promover una redefinición de la masculinidad que incluya el respeto mutuo, la empatía y la igualdad de género. Es crucial educar sobre la importancia de las relaciones basadas en el consentimiento, el respeto y la dignidad personal, así como fomentar un entorno donde las personas puedan expresar sus emociones de manera saludable sin temor al juicio o a la exclusión social. Esto, según el criterio de la autora, es fundamental el derrumbar los modelos mentales que mantienen el machismo vigente. Luego tenemos el análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Bueno, en la primera actividad, la representante de un grupo nos explicó la red flag, o sea, la banderita roja que habían elegido, la cual
fue la falta de responsabilidad afectiva. Yo en lo personal la defino como la falta de compromiso emocional que resulta de la carencia de empatía con las emociones de una persona a otra en una relación amorosa en este caso, considerada como una acción egoísta, ya que solo se priorizan las necesidades y emociones de la persona que tiene esta actitud. Al escuchar la explicación del pensamiento de la alumna, pude comprender que la falta de responsabilidad afectiva también puede ser un tipo de manipulación emocional, ya que esta persona, al no tener esta empatía tan necesaria, puede utilizar los sentimientos y emociones de la otra persona para beneficio suyo. Mi grupo y yo, al contrastar nuestro pensamiento con el de las demás chicas, pudimos obtener un concepto más amplio sobre estas situaciones. Nos gustó mucho compartir opiniones y pensamientos. En este análisis se aceptó y se contrastó el pensamiento de la alumna tomándolo muy en cuenta en una definición futura de este término. Seguimos con el reconocimiento del otro. Son diferentes opiniones que tuvimos en el taller con los chicos. Opinaron diferentes sobre la brecha salarial de género. Para algunos, a su parecer, no existía ninguna brecha salarial del 26% entre hombres y mujeres y no afectaba mucho a la sociedad. No habían visto situaciones de desigualdad de género en el trabajo. También opinaron sobre las ventajas y desventajas de ser hombre. Ellos sentían que es peor ser hombre ya que sienten esa presión por parte de la sociedad por ser el que siempre provea y no se lo considera un hombre sino está estable económicamente. Y es importante también reconocer y aceptar estas diferencias de opinión, ya que cada individuo no solo tiene distintas perspectivas y puntos de vista. En parte hay que aceptar que el machismo también afecta de manera negativa a los hombres, ya que reprimen sus emociones debido a que tienen que tener esa coraza, por así decirlo, de ser bien fuertes, valientes. El demostrar sus emociones se lo considera como una debilidad. Entonces se puede aceptar este pensamiento, estas perspectivas, ya que cada persona tenemos diferentes contextos en los que vivimos y experiencias diferentes. Y bueno, también utilizando nuestra investigación profunda para la reflexión de los chicos, se pudo llegar como a una comprensión de diferentes tipos de pensar. ¿Se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo a través del otro? Aquí dice, valoro mucho el esfuerzo que los chicos y las chicas les pusieron a los talleres. En cada actividad podían comprender más el tema, identificando el problema y sus causantes. Y el mérito se lo llevan ellos ya que entendieron el tema porque estuvieron atentos y dispuestos a participar. Se tomaron en cuenta cada una de sus opiniones y participaciones, ya que en los talleres y en la vida cotidiana es crucial reconocer y valorar las diferentes opiniones y experiencias individuales sobre temas como la misoginia, la desigualdad de género. Cada persona aporta una perspectiva única basada en su contexto social, cultural y educativo. Entonces, al aceptar y valorar todas estas opiniones, también podemos reflexionar sobre nuestras propias creencias y actitudes. Nuestras interacciones con los demás nos brindan la oportunidad de examinar cómo el machismo y otras formas de discriminación afectan a las personas y a las comunidades. Al cultivar un ambiente donde se aprecie la diversidad de puntos de vista y se fomente la comprensión mutua, podemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Esto no solo beneficia a nosotros como individuos, sino también contribuye a construir comunidades más resilientes y justas para todos. ¿Es verdad o falso? ¿Somos en tanto dialogamos? Sí, con este párrafo la autora hace énfasis en su construcción personal mediante la ejecución del proyecto. Aquí dice, estoy muy agradecida de haber sido parte de este proyecto, el poder compartir con las chicas de mi grupo, con las niñas del hogar, la verdad que fue mi parte favorita. Acá también dice que hay un montón de felicidad porque realmente las ayudamos. También ellas nos construyeron como personas compartiendo un poquito de sus vidas con nosotras. Nos ayudó a ver con más claridad la realidad. Y personalmente aprendí mucho. Me llevo un recuerdo y un aprendizaje de esta experiencia. La empatía es una virtud con la que cuento, felizmente lo digo, y pienso tomar acción con esta virtud. No es difícil ayudar a alguien. A veces sacando una sonrisa se puede hacer feliz a quien lo necesita de verdad. También veo los luchadoras que son las niñas, que a pesar de lo que les pasó injustamente, ellas siguen de pie, sonriéndole a la vida inocentemente. Gracias a esta experiencia pude crecer como persona, así que compartiré esta emoción y vivencia cada que pueda. Aplicaré los valores y enseñanzas que obtuve debido a este proyecto.
Muy bien, vamos a seguir con la dimensión contextual y esta es la que se centra en cómo el entorno y las circunstancias influyen en la interpretación, validez y relevancia de las ideas y análisis. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se hace el análisis? El contexto es en el que vivían las niñas y era uno de muchas restricciones. Aquí dice, al llegar al hogar nos recibieron las tías para después ver a las niñas, que nos saludaron con mucha educación, pero también con un poco de timidez. Lo primero que pudimos notar fue su dificultad al comunicarse con fluidez y de ser ellas mismas, ya que no las visitan seguido y lo único que conocen está en el hogar. Pude notar que también se sentían menos por lo que les pasó, pero a la vez fueron muy amables, serviciales y estuvieron abiertas a participar de todas las actividades que les teníamos preparadas. Nuestra primera actividad fue compartir una merienda donde pudimos conversar un momento en grupo. Las tías nos comentaron que no podían salir en ningún video, o sea, sus caritas, tampoco podían salir del hogar, netamente solo salían 2 niñas a estudiar al colegio, pero luego no podrían salir a ningún otro lado ya que sus agresores siguen sueltos, así que estaban llenas de muchas restricciones y también no se podían poner cierto tipo de ropa, habían hartas restricciones para ellas. El análisis y las ideas reflejadas son parte del todo en una situación. Aquí se analizó la situación de vida de las niñas del hogar y de eso definimos 2 ideas importantes para ayudarlas. Aquí dice, después de identificar los problemas que tenían que abordar estas niñas, escogimos 2 objetivos a trabajar para nuestro proyecto. El primero sería ayudarlas a mejorar su calidad de vida, de maneras que puedan tener los víveres necesarios para cuidar a sus bebés, que ellas tengan más ropas de frío, etc. También ayudarlas emocionalmente sería uno de los objetivos, realizando actividades donde podrían perder la vergüenza y así demostrar lo que sienten, que se sientan queridas, que sepan que no están solas, sobre todo, y que existe gente en todo el mundo que nunca se olvidará de ellas. ¿Existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas? Aquí dice, el párrafo destaca cómo la corrupción legal y las restricciones sociales afectan la vida de estas niñas, de manera que la impunidad de los agresores y la situación económica de sus familiares contribuyen a su vulnerabilidad, validando el análisis al considerar factores interrelacionados que influyen en su experiencia de violencia. En este párrafo dice que lo primero que se notaron fueron las restricciones con las que contaban, partiendo del abuso que recibieron, sumando la corrupción de la ley, en la que el agresor queda libre, sigue rondando por las calles, someten a las niñas a no poder bajo ninguna circunstancia aparecer en ningún video, no pueden salir del hogar, a menos que sea para estudiar, eso que siempre van acompañadas. También sus emociones sufren algún tipo de restricción. Vimos las condiciones en las que viven, la situación por la que tuvieron que pasar pudo afectar económicamente su situación, sumando la falta de recursos de sus familias, la razón por la que se encuentran en el hogar. Pudimos observar un bloqueo emocional, sobre todo específicamente, lo notamos con más énfasis en una de las niñas, ya que el trauma fue tan grande que le cuesta hablar, expresarse de manera fluida. Ahora, respecto a la época, ¿es evolutiva? Es decir, ¿las ideas cambian de acuerdo en el tiempo? ¿Qué más se puede hacer? Aquí dice, así fue como nuestro proyecto de la universidad concluyó, pero sigue en pie nuestro proyecto de vida. Las actividades y talleres no han acabado, las experiencias con las niñas tampoco. Además de ayudarlas emocionalmente y económicamente, me di cuenta que se puede hacer más, ya que con ayuda más profesional o preparándonos nosotras con los conocimientos necesarios para ayudarlas intelectualmente también. Por ejemplo, podemos enseñarles lo que es la libertad financiera, de qué manera en un futuro pueden generar ingresos para poder ser independientes. Podemos enseñarles más cosas sobre la vida en el mundo exterior, sobre el concepto de emprendimiento, entretenimiento, etc. Sería como prepararlas intelectualmente para la vida, lo cual veo muy necesario. Respecto al proyecto y a la problemática, podemos accionar de manera evolutiva, realizando actividades que ayuden a esta causa. La época sí es evolutiva, pero en este caso sería largo el camino a recorrer para eliminar por completo la violencia de género. ¿La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas? Puede ser que sí. Aquí dice,
La percepción de la realidad del machismo y la violencia de género está fuertemente influenciada por diversos factores, como creencias religiosas, culturales, que a menudo establecen roles de género rígidos y justifican la superioridad masculina. La ruptura del Estado de Derecho también contribuye a esta dinámica, ya que en contextos donde las leyes que protegen a las mujeres son ineficaces, la violencia de género puede florecer sin consecuencias. Además, la socialización temprana y las normas sociales en torno al comportamiento masculino y femenino refuerzan la idea de que el machismo es aceptable y en algunos casos se considera deseable. Así, estos elementos interrelacionados crean un entorno en el que el machismo se normaliza y se perpetúa, afectando profundamente cómo se vive y se percibe la realidad en diferentes contextos. Así, podemos ver cómo la misoginia tiene una influencia muy fuerte sobre la sociedad, en todos los ámbitos que nos imaginemos. Se nos ha normalizado desde la niñez, con las caricaturas que veíamos. Creencias también inculcadas de los padres, la corrupción de la ley, falta de empatía, preocupación, en fin, al convivir un poco con las niñas pudimos empatizar y darnos cuenta de las repercusiones que el abuso había dejado en ellas. Por último, la cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea, por lo tanto, esto es consecuente con lo anterior. Aquí dice, podemos deducir que la cultura influye de manera significativa en la promoción del machismo y la violencia de género, pero lo hace de diversas formas, dependiendo del contexto social y económico. Primero, en muchas religiones y culturas, las enseñanzas pueden reforzar roles de género tradicionales que colocan a los hombres en posiciones de poder. En situaciones de pobreza, las mujeres a menudo tienen menos acceso a la educación y al empleo, lo que puede aumentar su dependencia de los hombres. Esto puede hacer que acepten actitudes machistas como normales. Cuando las mujeres no tienen recursos, les resulta más difícil desafiar las dinámicas de poder existentes. Sin embargo, el machismo y la violencia también están presentes en las sociedades más ricas. En estos lugares, a pesar de contar con más recursos, pueden ocurrir feminicidios y abusos. En esto muestra que el machismo puede estar arraigado en la sociedad o en la cultura sin importar el nivel económico. El poder, el exceso de poder y la normalización de la violencia pueden manifestarse igualmente en contextos prósperos. Por último, la educación es fundamental. Sin una educación que fomente el respeto y la equidad, estas actitudes pueden seguir reproduciéndose en distintos ámbitos. Y por último está la dimensión pragmática. Esta se refiere a cómo las ideas y conclusiones se aplican en la práctica, evaluando su efectividad y consecuencias en situaciones reales. Bueno, aquí dice, proposiciones directas o indirectas que tiene el autor al hacer afirmaciones. El machismo entre hombres se manifiesta de manera preocupante en cómo se etiqueta y se trata a las mujeres dentro de ciertos grupos sociales. Se normaliza el uso de términos despectivos y denigrantes para referirse a ellas, lo cual no solo refleja una falta de respeto hacia su dignidad, sino que también contribuye a socavar su reputación y validar comportamientos negativos como la infidelidad y la manipulación en relaciones. Aquí se especifica la promoción del machismo en un sector específico de la sociedad, que es el grupo entre hombres. Entre ellos mismos buscan algún tipo de aceptación, realizando o pensando de esta manera o calificando a una mujer solamente por aceptar o por querer ser integrado a este tipo de grupos. Y en el siguiente párrafo está la propuesta de la autora. Mi propuesta es aumentar la conciencia sobre la violencia de género y el machismo en la comunidad a través de diversas actividades interactivas, donde se pueden realizar talleres educativos y círculos de diálogo en escuelas y comunidades, fomentando la empatía y la comprensión. Además, se pueden lanzar campañas junto con eventos comunitarios anuales, que incluirán actividades artísticas y la participación de organizaciones locales. También sería bueno organizar sesiones de teatro foro donde los jóvenes puedan expresar sus experiencias y reflexionar sobre el impacto de la violencia de género. Este enfoque integral no solo informará, sino que también transformará actitudes, promoviendo un cambio social significativo hacia un futuro más seguro y respetuoso para todos. Esta es la propuesta que hace la autora sobre su tema. Seguimos. Identifica la practicidad o capacidad de que lo planteado se lleve a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Aquí dice, se logró un crecimiento personal de las niñas del hogar, como también el aprendizaje, la empatía de los oyentes y de la misma autora.
En el párrafo dice: estoy muy agradecida de haber sido parte de este proyecto. El poder compartir con las chicas de mi grupo, con las chicas del hogar, la verdad fue mi parte favorita. Los días con ellas fueron increíbles. Además, me sentí llena de felicidad porque realmente las ayudamos. El propósito que teníamos era ayudarlas a mejorar su estado emocional, que no perdieran la esperanza, que puedan expresarse libremente, y felizmente puedo decir que ese objetivo y ese propósito se logró. Vimos cómo en cada visita estaban más ansiosas por las actividades que les preparábamos, ansiosas por participar sin miedo de mostrar sus sentimientos de diferentes maneras, ya sea derramando lágrimas o repitiéndose a ellas mismas de que son valientes, y estoy muy feliz por haber sido parte de esta causa. Ayudamos al mundo de una manera diferente. Y como el último punto de esta dimensión, las ideas se reflejan en las actitudes, las características intelectuales que se rescataron de este ensayo y de la autora que desarrolló. La empatía intelectual, la capacidad no solo de ponerse en el lugar del otro, sino también sentir casi con la misma intensidad las emociones de la otra persona, generando en uno mismo las ganas de ayudar, colaborar buscando una solución para el sufrimiento ajeno. Esta fue la característica intelectual que en lo personal desarrollé mucho desde pequeña, y siempre sentí esa necesidad de ayudar a los demás, con sus necesidades materiales y emocionales. Siendo partícipe de este proyecto, la empatía que sentía por las niñas antes de ir al hogar se intensificó mucho más después de visitarlas. Conocerlas en persona y en interactuar con ellas, sentir sus emociones de cerca, fue muy fuerte para mí, lo que me motivó a seguir con este proyecto y a echarle más ganas y difundirlo a los demás. Esto me hace entender que nosotros podemos tener la virtud de la empatía, pero no todos tienen esas ganas de ayudar. A veces se necesita estar físicamente y emocionalmente en el lugar del otro para poder sentir de la misma manera. Y por último, la autonomía intelectual también se destacó en este ensayo. Practicar lo que se predica con otros y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre. Esto lo noté mucho en los talleres de los colegios, porque las actividades que hicimos con las chicas y chicos, para mí no son solo un cumplimiento con la materia y el proyecto. También les soy fiel a mis pensamientos, a lo que compartimos con los estudiantes, de manera que pudimos escuchar sus opiniones y aceptarlas. Estas destacaron en las actitudes de la autora a lo largo del proyecto. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por tomar atención a esta problemática. La verdad que es muy importante difundir este tema y no tenemos que pasarlo por alto. Tenemos que tomar acción, y nosotras como mujeres tenemos que alzar la voz por todas aquellas que ya no están aquí, o todas aquellas que siguen luchando, como estas niñas del hogar. Como ellas hay muchas más. Así que espero que este ensayo o este video te haya ayudado a comprender un poco más sobre el tema y a generar un poquito de curiosidad y por ahí algunas ganas de seguir ayudando a estas niñas y a este problema. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo. Bye. Y por último,